Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Como ven hoy el escenario no es tan bibliófilo, sino más doméstico. Ahora estamos en la cocina de casa, hace frío y me propongo continuar con el análisis de el primer monólogo de Fausto. En la clase pasada estuvimos viendo cómo, desde el punto de vista estructural, ya el texto nos mostraba a un solo personaje en escena y por lo tanto solamente a Fausto haciendo uso de la palabra. Decíamos que este sector se denomina monólogo y que es el sector de la obra dramática más favorable para la introspección o para la mostración de los sentimientos del personaje. También estuvimos viendo que estamos en un escenario nocturno, en una estancia gótica, que Fausto se define más bien por sus componentes internos que externos, que está decepcionado básicamente con la razón, con el conocimiento enciclopédico, lo que es un modo de atacar, ni siquiera diría indirectamente, sino atacar de un modo muy evidente a los valores del racionalismo de la época. Estamos hablando del siglo de las luces, finales del siglo XVIII, cuando irrumpe el Sturm und Drang. Y terminamos de leer el momento en que Fausto nos declara su cometido. Ha entrado en la magia por decepción de la razón y entiende que tal vez por ese camino o por esa vía pueda acceder a verdades que no son del orden de la razón, porque él desea conocer lo que en lo más íntimo mantiene unido al universo. Cuando yo tenía más o menos la edad de ustedes, era un joven y feliz alumno de la orientación medicina. Mis clases de biología fueron de lo mejor de mi educación secundaria y de lo mejor, por supuesto, ese año. Estuvieron a cargo de un profesor que murió relativamente joven, llamado Danilo Esnal, que era médico cardiólogo, un excelente profesor. Podría decirse que Danilo era el paradigma del racionalismo, del hombre de ciencia. No solo porque era médico y era profesor de biología, sino también por su comportamiento. Era un hombre que ya en su grafopeya, en su vestimenta, en su exterior, mostraba ser un hombre muy racional y muy ordenado, digamos. No veías ningún gesto de desprolijidad, tenía como esa asepsia propia del hombre de laboratorio, túnica blanca impoluta, raya marcada en el pantalón, zapatos lustrados, línea recta en el pelo, hacia un lado. En fin, incluso en su comportamiento no mostraba ninguna extralimitación, se reía siempre con mesura, nunca se enojaba y si se enojaba no tenía ningún exabrupto, etcétera, etcétera. Un día, luego de haber dado la sinapsis en el teórico, es decir, el modo en que dos neuronas se ponen en contacto y se comunican para poder para que el estímulo eléctrico, digamos, que hace a la central eléctrica que tenemos en la cabeza pueda pasar y distribuirse por el cuerpo. Luego de ver todo eso, nos encontrábamos en el práctico viendo una maqueta con las partes del cerebro. Danilo estaba señalando con su lapicera los diferentes sectores y nos decía: aquí está el lóbulo frontal, aquí el lóbulo parietal, aquí el lóbulo occipital. Más o menos reseñó las funciones de cada área y nos dijo finalmente: y aquí afuera, envolviendo todo el cerebro, está lo que se conoce como corteza cerebral o neocórtex. Es aquí, dijo, donde nace el estímulo eléctrico que, como vimos en el teórico, a través de la sinapsis va a conducirlo hasta el músculo o el órgano, en consecuencia a través de ese inmenso cableado que tenemos por todo el cuerpo. ¿Alguna pregunta?, dijo. Yo tímidamente dije: sí, yo tengo una duda. Ese estímulo eléctrico, ¿cómo nace?
Y él me respondió, nace en la corteza cerebral. Sí, eso lo entendí, le dije. Pero, ¿por qué se forma? Todos, conociendo a Danilo, esperábamos que, tal vez, como había hecho en otras ocasiones, él tomaría el marcador, se dirigiría a la pizarra y anotaría alguna clase de reacción química que justificara alguna forma exotérmica de reacción o lo que fuera, ¿no? Pero yo no había preguntado tanto cómo, sino por qué. Entonces él se quedó cavilando un rato y finalmente levantó la cabeza y me dijo, Leonardo, ese es el misterio de la vida. Y recuerdo que esa tarde salí del laboratorio, que en ese momento estaba donde ahora funciona la sala de dibujo, y sentí que todo se estremecía a mi alrededor, porque yo me decía a mí mismo, ¿cómo es este juego? ¿Cómo es la educación y el conocimiento? Es decir, que a mí me enseñan las partes del ojo, o el nombre de todos los huesos del cuerpo, cómo funciona el aparato circulatorio, cómo se oxigena la sangre en los pulmones, cuáles son los componentes de la sangre, etcétera, etcétera. Pero cuando pregunto por qué se origina esa milagrosa chispa que pone todo en funcionamiento, no obtengo respuesta, porque no la hay. No hay una respuesta que justifique la costumbre o la empecinada costumbre de la vida. Ni tampoco sabemos por qué esa chispa caprichosamente un día se apaga. Se apaga a veces inesperadamente. Entonces Danilo Esnal, este profesor de biología, era un hombre de ciencia, era un hombre de certezas, que a mí me enseñó las incertezas de la vida. Ese día Danilo me mostró que la razón tiene sus límites y que la base misma de las cosas no la sabemos. Esa chispa, esa base, ese misterio que pone todo en funcionamiento y la profundidad de ese funcionamiento es lo que Fausto quiere conocer. ¿Por qué? Porque está harto de las disciplinas racionales que le explican las cosas a través de fórmulas o palabras. Ya ven que él menciona las huecas palabras. Para él el lenguaje ya no tiene sentido porque es una operación lógica que no le ha dado el significado pleno que espera y por tanto ya las palabras son inútiles. Fausto buscará a través de la magia ahora ya no un juicio, ya no un enunciado, ya no una verdad formulada o escrita, no sistematizada por el lenguaje, sino una verdad más allá del lenguaje, una verdad que se calla, una verdad que no tiene palabra para designarse. Algo así, tal vez, para muchos románticos, como el amor. Y luego que haga el pacto con Mefistófeles, el diablo, cosa que no veremos porque no forma parte del monólogo, Mefistófeles tratará de darle esa plenitud a Fausto precisamente a través de las mieles del amor. Porque a lo mejor el amor sí es una sensación donde estamos en contacto pleno con la verdad. No sabemos a veces justificar por qué amamos a quien amamos. No está en Google la respuesta. Y sin embargo, todos en nuestro fuero íntimo sabemos perfectamente que amamos. Ahí hay una verdad más dura que una piedra. Nadie puede venir con argumentos a desbaratar el amor que tú sientes por alguien. Lo que quiero decir con este ejemplo es que a lo mejor la verdad, y así lo consideran los románticos, no está escrita en un libro de botánica, ni de medicina, ni de química, ni de filosofía. A lo mejor la verdad es una sensación. Estoy en la página 122, en ese primer párrafo de la página, que empieza diciendo: «Oh luna que brillas en toda tu plenitud, ojalá vieras por vez postrera mi tormento, tú a quien tantas veces a la medianoche esperaba yo velando junto a este pupitre, entonces
inclinado sobre papeles y libros, te me aparecías, triste amiga mía. Fausto le está hablando a la luna. La describe como su única compañía en las largas noches de estudio y de exploración en busca de ese cometido anhelado que ha expresado anteriormente. Lo interesante no es tanto que le habla a la luna, sino que la describe como triste amiga mía. Hay dos palabras aquí que nos pueden llamar la atención, ¿no? A uno les puede llamar la atención amiga, porque define un vínculo afectivo entre Fausto y la luna como elemento de la naturaleza. A otros les puede llamar la atención ese adjetivo, triste, porque decir que la luna está triste es atribuirle una cualidad humana y por lo tanto personificar a la luna. Ese sería el recurso que se utiliza. Ahora bien, el lector entiende perfectamente a través de esa adjetivación que el que está triste es Fausto y que ha proyectado en la luna su propia tristeza. De modo que encontramos varios recursos aquí. Por un lado, el recurso de la personificación al atribuirle a la luna este factor humano, la cualidad de sentir tristeza. Por otro lado, encontramos un vínculo afectivo entre el hombre y la naturaleza, tema esencial del Sturm und Drang. Y precisamente por esto entraríamos en un tercer recurso literario que tal vez conozcan y que denominamos paralelismo psicocósmico. Vamos a explicar esto. Paralelismo implica en literatura básicamente un tipo de igualdad, como dos rectas paralelas, así, dos iguales. Paralelismo es igualdad. Psico viene de psiquis, es decir, de el alma, de lo que tiene que ver con lo que se piensa o lo que se siente. Y cósmico viene de cosmos, que define a todo el entorno, a todo lo que nos rodea. De modo que existe un paralelismo psicocósmico cuando hay cierta semejanza o relación entre lo que el personaje piensa o siente y lo que ocurre a su alrededor. Fausto está triste, pero ya no es él el triste, sino que todo el contexto natural, la luna misma como regente de la noche, comparte su tristeza, como si la tristeza personal se impregnara del ambiente. Y puede ocurrir al revés, que cierto factor del ambiente se impregne en el personaje. Ese vínculo íntimo entre el hombre y la naturaleza, ese diálogo, donde a veces la naturaleza muestra claves del hombre, es esencial para entender el Sturm und Drang o el prerromanticismo o la estética romántica nomás, del romanticismo como hablamos. Este recurso del paralelismo psicocósmico es bastante antiguo y lo vemos incluso aplicado hasta en las películas más tontas. Piensen en la típica escena de comedia romántica. Y cuando digo comedia romántica me refiero en general porque todas más o menos se parecen. Chico conoce a chica, por lo general accidentalmente. Ambos se sienten flechados uno por el otro. Comienzan una relación, tienen un rápido conocimiento que deriva en un beso o en alguna aproximación de carácter amoroso o erótico. Después ocurre una especie de malentendido que genera que los personajes estén más o menos cada uno por su lado durante un episodio de la trama, el espectador se angustie hasta que finalmente alguno de los dos, de manera casi a veces bochornosa o a veces bastante complicada, logra dar con el otro, aclarar lo que se había entendido mal y ser felices para siempre. Pues bien, en el episodio, en el momento de la aparente ruptura o del malentendido, a veces la película se centra en el personaje femenino. Se nos muestra a la chica en una especie de casa aislada, puede ser una cabaña que le haya prestado alguna amiga. Aparentemente necesita su tiempo para pensar, entonces ha tenido un momento de recogimiento. Se la ve salir del baño, por lo general de bata, en la mano una taza humeante de café. Generalmente hay alguna mascota que le hace compañía, un perrito labrador dócil y
y amable, que posa su cabeza sobre sus rodillas. Entonces la vemos a ella, que se dirige por lo general a una silla, se sienta, adopta la posición fetal, como queriendo volver al calorcito del útero materno, mira por la ventana y afuera, ¿qué pasa? Y afuera llueve. Siempre llueve. ¿Por qué? Bueno, por lo que hablábamos, porque se trata de un paralelismo psicocósmico, es un recurso que está usando el cine y que hace mucho, mucho tiempo que ya viene usando la literatura para enfatizar a través del comportamiento del entorno las emociones del personaje. Espero que más o menos haya quedado claro, puedo dar otros ejemplos en otro momento. Siguiente párrafo, dice Fausto: ¡ay de mí! Todavía estoy metido en esa mazmorra, execrable y mohoso cuchitril, a través de cuyos pintados vidrios se quiebra mortecina la misma grata luz del cielo. Si hicieron el vocabulario que les pedí, se darán cuenta de que Fausto aquí está haciendo una rápida descripción de su despacho, de su sitio íntimo, que por lo general es el lugar que por extensión define un poco quiénes somos, ¿no? Es decir, es como si entramos en el cuarto de alguien, más o menos el cuarto habla mucho de su dueño. Es decir, que el mobiliario también a veces induce a pensar en un sistema moral o sentimental. Bueno, quiero decir que entonces Fausto describe con bastante desprecio su propio sitio privado. Dice que es execrable y mohoso cuchitril, que es pequeño, que está en condiciones de deterioro. Este escenario decadente es propio también del romanticismo, que no solo suele usar la noche, sino también escenarios ruinosos, es decir, en ruinas o en un estado de, como decíamos, de precariedad. Y aparece una descripción que evidentemente tenemos que leer en clave metafórica o alegórica: la luz. Fausto dice que la luz, al entrar por la ventana, se quiebra mortecina. Imaginen un corte cegital del vidrio de la ventana de Fausto. Imaginemos que de aquí para allá está el exterior del despacho y de aquí en esta dirección está el interior. La luz viene y cuando llega al vidrio se quiebra, dice el texto, se quiebra mortecina. Cuando afuera, el adjetivo que da es grata. La luz afuera es grata, dentro del despacho es mortecina. Las cosas que están, en otras palabras, ¿no? Las cosas que están afuera, vivas y exultantes, cuando entran al despacho de Fausto, que es el lugar donde las cosas se estudian, se racionalizan, se ponen en la mesa de la razón para diseccionarlas, matarlas y extraer conclusiones de ellas. En ese espacio las cosas se mueren. La vida está allá afuera, misteriosa y suelta, y adentro del despacho, donde se piensan, solo se las puede pensar en un sector, no en su totalidad y no en su vitalidad. En otras palabras, la razón mata la verdad y aniquila o empobrece la vida. Lo que nos está diciendo Fausto básicamente es que la luz grata se muere, y para sentirla como grata no debiéramos estudiarla, debiéramos sentirla. No sé, como la grata luz sobre los hombros cuando te sentás en un murito a escuchar música o a ver pasar a la gente. Profundizamos en la siguiente semana, muchachos. Les mando un abrazo grande. Yo y mi grano. Que anden bien.